No sé si nos van a volver a invitar en el futuro, pero por lo menos podemos decir que estuvimos en un par de iglesias, ¿no? Ya solamente el futuro lo conoce el Señor, ¿vale? Entonces estamos muy contentos, muy bendecidos. Hemos conocido a mucha gente que no conocíamos. Yo siempre digo que ustedes juegan con ventaja, porque cuando nosotros hacemos allí los cultos en España, o como hacía en su momento el pastor online, o los devocionales, yo no veo a nadie. Yo no veo absolutamente a nadie. Yo no sé si hay uno, dos, tres, o mil, o ninguno, ¿no? Pero ustedes nos hablan de, ¿y cómo está Priscila? ¿Y cómo sigue Miriam? ¿Y cómo está el nieto Adriel? Y qué penita que el perro se murió. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cómo esta gente sabe todo? Dice, bueno, porque ustedes lo cuentan, ¿no? Ustedes cuentan que el perro se murió, que la niña estuvo malita y todo, ¿no? Estamos muy contentos porque además de todo esto hay mucha gente que no ha podido asistir a estos eventos, a estas reuniones, pero están orando, ¿sabes? Hay muchísima gente orando y yo estoy convencido de que es así. Porque, hombre, la verdad es que vamos a ver, uno por supuesto, claro que se cansa y hemos estado horas y horas y horas de pie saludando y todo con la gente, pero notamos que hay un montón de gente que está orando por nosotros, por estos eventos, ¿sabe? No solamente aquí en Estados Unidos, sino en otros países, en España, y gente que sigue las retransmisiones y gente tan agradecida, porque mire, la verdad que si algo hemos visto en estos últimos años es la gratitud. Hay dos cosas que a mí me han llamado la atención mucho. A lo mejor a ustedes les han llamado la atención otras cosas, pero a mí me ha llamado mucho la atención la gratitud de la gente, lo agradecidas que son, prueba de ello el esfuerzo tan grande que hacen. Y en segundo lugar me ha llamado mucho la atención el hambre que tiene la gente de palabra de Dios. Realmente me he quedado sorprendido y esto forma parte de una de las señales de los últimos tiempos. Parece mentira, pero es así. La Biblia dice el Señor que en los últimos tiempos Él derramaría hambre, no de pan, y sed no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es verdad que hay mucho cuentista, que hay mucho circo, que hay mucho teatro. Ya sabemos todo eso, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero dentro de todo eso también hay mucha gente que tienen ganas de crecer, ¿sabes? Y tienen ganas de prepararse para poder servir al Señor mejor. Y gente que quiere aprender de la palabra. Y a veces se me acerca gente con libretas o con el devocional o con lo que sea. Y me dice, mira pastor, yo he buscado los versículos y he comprado este libro y he hecho esto y he hecho aquello. Hermano, no pierdan nunca el deseo de prepararse, de estudiar, de leer la palabra, porque eso es lo que le va a dar a usted estabilidad y firmeza en la vida. Amén, hermanos. Está bien escuchar cultos, está bien lo internet, todo eso está muy bien. Pero sobre todo las cosas, lo que tenemos que aprender a ser autodidactas. Personas que ya tengan el hábito, ¿sí? Que ya tengan la costumbre, que sea para ellos tan normal como lavarse los dientes o ponerse la ropa o lo que sea, cada día tener comunión con el Señor, leer su palabra y sobre todo a los jóvenes, a los más, incluso a los adolescentes, apréndanse muchas cosas de la Biblia, ¿sabe? Apréndanse capítulos de la Biblia de memoria. Se pueden aprender capítulos de memoria de la Biblia. Algunos dirán, ¿hay algún truco? Bueno, yo les voy a decir lo que yo hago para aprenderme capítulos, es ponerle música. Como las tablas de multiplicar. Yo no sé si eso todavía existe hoy en día, pero aprendimos las tablas de multiplicar cantando, ¿no? Entonces, póngale música. Bueno, yo sé que hay gente que quieren cantar, pero no cantan. Es decir, gente que desafina, pero cuando nadie le escuche, cuando usted está sola ahí en la ducha, ¿verdad? Para que no se nos vaya el sol de la Florida y para que no tengamos tormenta ni nada de eso, usted cante salmos de la palabra del Señor y te va a ayudar mucho, te va a ayudar muchísimo. Una vez conocí a un muchacho que quería cantar en alabanza. Y le dije, qué bien, gloria a Dios que quieres cantar. Vamos a hacerte una pruebita, mijo. Entonces le dije, a ver, coge este tono. Upa. Y bueno, vamos a probar con otro. A lo mejor tiene la voz más bajita, ¿no? Nada, bueno, vamos para arriba. Bueno, al final le digo, mira, ¿sabes una cosa? Tengo la sensación de que tú llegas a tu casa, tocas el timbre y desafina. Entonces, mira, ¿no te gusta otra cosita? ¿Otra cosita no te gusta? Bueno, tocar la guitarra, digo, toca la guitarra. Toca la guitarra porque la verdad es que no es lo tuyo, ¿no? En España hubo un famoso cantante y un famoso guitarrista, ya los dos murieron. Uno se llamaba Paco de Lucía. Dentro del mundo de la música se llegó a considerar el mejor guitarrista del mundo. Sinceramente, ¿no? Era un virtuoso de la música. El sueño de Paco de Lucía fue ser cantante flamenco. Y el sueño de un cantante que lo llamaban el camarón de la isla era ser un guitarrista flamenco. Entonces uno se ponía a cantar y el otro se ponía a tocar. Y la cosa no fluía. Entonces, como dice el refrán, zapatero a tu zapato. Paco se cogió la guitarra, un tocador, un músico de guitarra espectacular. El otro se dedicó a la música y fueron mundialmente conocidos. Entonces creo que lo importante en la vida es primeramente preguntar al Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida?
Porque claro, yo quiero ser piloto de aviación. Pero hombre, si voy con un perro y con un bastón, difícilmente puedo ser piloto de aviación. Hay un pasaje en la Biblia, no voy a hablar de ese, pero quiero decirlo porque a veces hay creyentes que se frustran. Porque dicen, es que yo quería hacer esto y me salió mal. Pues o vuelva a intentarlo, o a lo mejor el Señor te está cerrando esa puerta y te ha abierto otra y no te has dado cuenta. La Biblia dice que un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración para orar. Y la palabra del Señor dice que estaba allí un paralítico de nacimiento. Todos conocen la historia, ¿no? Hechos capítulo 3. La palabra del Señor dice que el hombre extendió la mano esperando recibir algo de ellos. Fíjate qué interesante lo que le dijo Pedro y Juan también a este muchacho, a este hombre. No tengo ni plata ni oro. Si en este momento no dispongo de recursos económicos para ayudarte, pero tengo lo que tengo, te lo voy a dar. Y a mí eso siempre me impactó, cómo un hombre de Dios como Pedro fue capaz de reconocer lo que no tiene, pero también fue capaz de reconocer y de usar lo que el Señor le había dado. Entonces todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos talentos, tenemos dones, tenemos habilidades, cosas que usted sabe hacer. Ponga ese don, ponga ese talento en las manos del Señor. Y no se empeñe en hacer cosas a las cuales el Señor no lo ha llamado ni lo ha capacitado. Y no se ponga triste, al contrario, por lo menos sabe a lo que no tiene que dedicarse. Pero pídale al Señor sabiduría para que usted pueda ser una persona útil en las manos del Señor y usted pueda fluir y ser utilizado y dar fruto a 100 por 1 en las cosas en las cuales el Señor le ha capacitado. ¿Cuántos dicen amén? A mí me hubiera gustado ser un pianista, un virtuoso del piano. Tengo en mi casa un piano, lo toco, pero ahí como una cosa privada, ¿no? Pero hermanos queridos, lo importante en la vida, sobre todas las cosas, es prepararnos, dejarnos tratar, dejarnos moldear por el Señor y aprovechar todas y cada una de las oportunidades que el Señor nos da para prepararnos, porque llegará el momento que llegará la oportunidad de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar a nuestro buen Dios y vamos a pedirle que la palabra que vamos a escuchar en esta noche sea de bendición para nuestra vida y nos haga bien a nuestro espíritu, a nuestro ser. Y cuando salgamos por esas puertas, podamos decir, hoy el Señor otra vez volvió a hablar a mi vida. Aleluya. Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos que te amamos. Hemos cantado a tu nombre, hemos honrado tu nombre, nos hemos gozado en el tiempo de alabanza que hemos tenido. Pero ahora queremos, buen Dios, que tú nos hables a través de tu hermosa y poderosa palabra, que podamos salir de aquí bendecidos, fortalecidos en la fe y que podamos, Señor, seguir adelante caminando en el nombre del Señor cada día. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles al tercer evangelio, el evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 8, donde hay algunas historias muy interesantes, pero en esta ocasión quiero hablar de una mujer. Si ustedes se han dado cuenta, dicen las estadísticas que el 75% casi de las personas que asisten a una iglesia suelen ser generalmente mujeres. Me llama mucho la atención que cada vez vienen más hombres a los eventos que hacemos. Al principio la mayoría eran mujeres, pero cada vez vienen más hombres y me alegro muchísimo de ello. Y la Biblia está llena de historias de hombres buenos y malos que por lo que hicieron pasaron a la historia. Pero también la Biblia, y hay que ser honesto y hay que ser realista, la Biblia está llena de nombres, de vidas, de mujeres que también pasaron a la historia por lo que hicieron, por la forma como vivieron, por las decisiones que tomaron y sobre todo por la fe que tenían. De hecho hay un capítulo que les recomiendo que lo lean y si pueden apréndanselo de memoria porque es un capítulo monográfico que gira en torno al tema de la fe, que es extraordinario, que es el capítulo 11 la carta a los Hebreos, que nos habla de hombres y de mujeres que por lo que hicieron o por lo que dijeron pasaron a la historia. Ahí se habla de Abraham, se habla de Jacob, de José, de Moisés, etcétera. Pero también se habla de algunas mujeres. El caso del texto de esta noche, se nos habla de una mujer, pero no nos dice la Biblia cómo se llamaba. ¿Por qué? Bueno, el Señor sabrá. Pero lo que está bien claro que la historia es muy interesante y dice así. Lucas capítulo 8, verso 4. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Lucas, el que está escribiendo el evangelio, probablemente era médico y él no da un dato muy interesante que otro evangelio nos dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos, por ninguno había podido ser curada y añade otro evangelio, sino que cada vez se encontraba peor.
Tal vez para no tirarse piedras contra sí mismo, Lucas no dijo eso, ¿no? Pero sí dijo que esta mujer había gastado todo su dinero en médicos y ninguno la había podido curar. Sigue diciendo la historia en el verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre, al momento. Entonces Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Ahora, la palabra que sale aquí como tocar a Jesús y tocó a Jesús es exactamente la misma expresión, la misma palabra que aparece en uno de los evangelios cuando dice que María Magdalena fue al sepulcro muy temprano a la mañana y dice que cuando vio al maestro, dice que quiso agarrarlo. Eso es realmente lo que dice la palabra. No es solamente tocar, sino que asió, agarró al Señor y no quería soltarlo, ¿verdad? Eso es lo que esta mujer de esta historia hizo en aquel momento. Agarró el manto, el borde del manto del Señor Jesucristo y no quería soltarlo. Entonces es cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Una pregunta rara, ¿no? Una pregunta un tanto extraña. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Como el Señor notó que a alguien le había tocado con fe, con una actitud diferente. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra hermosa, verdad? ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? Incluso hay por ahí una canción muy bonita que habla acerca de lo que le pasó a esta mujer, de cómo vivía. Las mujeres en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, no solían hablar con hombres, y mucho menos tocarlos, y muchísimo menos en la condición en la que esta mujer se encontraba. Las leyes de purificación del pueblo de Israel eran y siguen siendo muy estrictas. Una persona se cuidaba muchísimo, de no tocar cosas que no tenía que tocar, de no mirar lo que no tenía que mirar, de no contaminarse, porque el hecho de purificarse para poder subir al templo, a lo que era en aquel momento la casa de Dios, pues implicaba que a lo mejor tenías que estar una semana o más en tu casa, purificándote, esperando el tiempo para poder llegar a la presencia del Señor. Lo que está bien claro que esta mujer que estaba inmunda no podía entrar nunca al templo en esa condición. Esa mujer en esa condición no podría entrar a ninguna sinagoga. Esa mujer todo lo que tocaba quedaba totalmente inmundo. Y si tocaba a un hombre en público y lo impurificaba, pues probablemente cualquiera podía haberla matado a pedradas sin ningún problema. Por lo tanto, era una mujer no solamente inmunda, era una mujer débil porque estaba perdiendo durante 12 años sangre. La Biblia dice que la sangre es la vida es la sangre. Esta mujer se arruinó económicamente hablando porque dice que gastó todo cuanto tenía, creyendo que los médicos podían solucionar su problema, y más bien fue todo lo contrario, cada vez estaba peor. No solamente estaba débil, impura y arruinada, sino que probablemente era una mujer solitaria, porque nadie podía convivir con ella. Esta era una causa de divorcio en la época de Jesús. Había varias causas de divorcio, pero esta era una de ellas. Por ejemplo, una mujer que no le daba a luz, que no le daba hijos a su marido, era causa de divorcio. De hecho, hay algo que se llama en hebreo la ketubá, que es un contrato prematrimonial que se hace donde el hombre se compromete a una serie de cosas con su esposa, la esposa con su marido, y si se quebranta ese acuerdo, pues se le da carta de divorcio. Y este era uno de los motivos. Un hombre no iba a convivir su vida, no iba a compartir su vida con una mujer que estuviera en estas condiciones. No solamente eso, sino que además esta mujer era judía. Y ella sabía que como judía jamás iba a poder rehacer su vida ni con otro hombre, ni siquiera espiritualmente. Porque dice que el problema que tenía ya lo llevaba arrastrando por mucho tiempo, por 12 años. Una vida triste, una vida solitaria, enferma. Había perdido toda la ilusión, toda la esperanza. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esta mujer. Y es que tenía algo fundamental para la vida, y es que tenía un rayito de fe. Ella decía, otros evangelios lo cuentan, que si tan solo tocare el borde de su manto, ella creía que las cosas podían cambiar. Pero el borde del manto ¿de quién? Porque todos los judíos llevaban y llevan un manto, el famoso talit.
Pero el manto y el borde ¿de quién? ¿De cualquier sacerdote, de cualquier persona, cualquier hombre que pasara por el camino? No, no, no. Ella, como buena judía, sabía que las profecías y los profetas del Antiguo Testamento habían hablado acerca de que algún día, en algún momento de la historia, vendría el ungido, el Mashiach, el Mesías, y todo lo sería solucionado por el Mesías. Los enfermos serían sanados, los muertos resucitarían y tantas cosas más. Ella tenía esa ilusión, esa fe, esa confianza de que algún día podría tocar el borde del manto del Mesías y ser sana de ese azote, de ese flujo de sangre que ella tenía. La palabra de Dios nos enseña que esta mujer tenía esa confianza y esa fe. ¿De dónde le vino esa confianza en ese hombre que pasaba en ese momento, que era el verdadero Mesías? Bueno, probablemente la gente ya en aquel tiempo conocía perfectamente quién era el Señor Jesucristo. Ella seguramente habría oído: oye, este hombre ha levantado muertos, este hombre ha resucitado gente, cosas que no hacía nadie en aquella época. Este hombre ha limpiado leprosos, cuando los leprosos también eran inmundos y tenían que salir fuera de las ciudades, apartarse de por vida, a morir en las montañas, ¿verdad? Esperando la muerte. Como veían cómo se iba deteriorando su organismo día tras día. Esta mujer había oído cómo el Señor fue al estanque de Betesda y sanó a un hombre que hacía 38 años, mucho más años que ella, a pesar de que era paralítico. Seguramente los milagros de Cristo estaban en boca de todo el mundo, y ella tenía esa confianza, y por fin llegó su oportunidad. Por fin llegó el momento en el que ese hombre, ese ungido, ese Mesías, pasó delante de ella. Pero ¿cómo acercarse públicamente a tocar al maestro? Me van a matar, no tengo ninguna posibilidad, estaba debilitada. Si lo hacen, si me descubren, puedo morir. ¿Y de qué me sirve haber sido sanada si a los 5 minutos me van a matar a pedradas? Por eso dice la Biblia que cuando fue descubierta, la Biblia nos enseña que estaba temblando, muerta de miedo, porque no había pasado desapercibido el toque de fe y de confianza que había puesto en el Señor. Ahora, como he dicho en varias ocasiones, todo tiene una explicación en la palabra de Dios. No hay nada que se ha puesto para rellenar un texto, para hacer más amplio el capítulo. No. Todo en la Biblia tiene una explicación, ¿verdad? Hemos dicho en varias ocasiones que el idioma del Antiguo Testamento, el hebreo, es un idioma que tiene muchas, miles de características, pero una de ellas es que es un idioma alfanumérico. Es decir, cada letra tiene un valor numérico, ¿no es cierto? Y cada letra tiene un valor numérico y cada número tiene una letra, ¿verdad? Cuando ustedes quieren aprender hebreo, se tienen que aprender las letras con su correspondiente valor numérico, las unidades, las decenas, las centenas, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando esta mujer dice que quería tocar el borde del manto de Jesús, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué ese empeño en tocar esa parte del manto de Jesús? ¿Por qué no dijo que me gustaría tocar en la espalda, la cabeza, el hombro, la cara, la barba? ¿Por qué el borde de sus vestiduras? Bueno, en ese idioma alfanumérico, toda palabra, todo nombre, tiene un valor numérico. Y ese manto de oración se llama el talit. Y el valor numérico de la palabra talit es 600. Ella, como buena judía, sabía perfectamente que la Torá, que la ley de Moisés, tenía 613 mandamientos. 613 mandamientos. Era como una especie de gran constitución para que los agricultores, los ganaderos, los soldados, etcétera, etcétera, supieran cómo comportarse en cada momento de la vida en el que se encontraran. Ellos sabían que hay muchas cosas que recuerdan a esos 613 mandamientos, y una de esas cosas que lo recuerda es el manto de oración. Pero si la palabra talit en hebreo suma y el valor numérico es 600, faltan 13 para poder completar el número completo de 613 mandamientos. ¿Cómo solucionan ese problema? ¿Saben cómo hay un refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras? Yo les he traído el manto de oración para que ustedes lo vean. ¿Me lo puedes subir, por favor? No sé si han visto alguna vez un manto de oración. Gracias. Este es un manto de oración que se usa única y exclusivamente por los varones. Las mujeres no usan este manto de oración que se llama el talit, ¿vale? Entonces, este manto de oración se pone en varios momentos durante el día, de la semana, para tener un tiempo especial de oración. Este es un talit muy bonito. Yo tengo unos cuantos en casa, pero este sobre todo es un talit muy bonito y se coloca de esta manera. ¿Okay? Se pone el manto de oración y entonces cuando la persona va a leer la palabra, coge estos se llaman tzitzit, ¿vale? Toca la palabra y lee la escritura.
Ahora, si ustedes se dan cuenta, en cada una de las esquinas de este talit hay 8 hilos. Todas las esquinas tienen 8 hilos y 5 nudos. 8 y 5, 8 y 5, 13. ¿Y cuál era el valor numérico de la palabra talit? 600. 600 y 13, 613. Entonces Jesús, como buen judío, llevaba su manto de oración, llevaba su talit. ¿Y qué es lo que quería tocar la mujer? El borde de su manto. Los 613 mandamientos. Porque no podía entrar a ninguna sinagoga. No podía entrar a ningún templo. No podía ir a la presencia de Dios, porque estaba inmunda. Esto fue lo que le cortó David al rey Saúl. Esto fue lo que le cortó. Algunos judíos dicen que por eso después, cuando era mayor, tenía mucho frío, para acordarse de que le rompió el borde de las vestiduras del manto de oración al rey Saúl, ¿verdad? Este es el famoso manto de oración. Este es el talit que se utilizaba y se sigue utilizando para orar, y representa y recuerda la palabra de Dios en la vida de un varón, en la vida de una persona. Ella tenía tanta fe en la palabra de Dios que ella sabía perfectamente que no toca el suelo. Ella sabía perfectamente que la palabra de Dios tiene poder. Y tú y yo tenemos que tener la completa seguridad de que la palabra de Dios, da igual si la lees en español, en hebreo, en griego, en arameo, en quechua, en japonés, en chino o en el idioma que tú quieras. Tú tienes que partir de la base que este libro que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios, revelada, inspirada por el Espíritu poderoso y santo de Dios, para que tú sepas en todo momento de la vida, como padre, como madre, como hijo, como pastor, como viuda, soltera, casado o lo que sea, tú sepas en todo momento cómo tienes que comportarte y tener tu relación con el Señor cada día. No es un libro normal y corriente. No hay ningún libro en el mundo que tenga las características de este libro. El centro, si partiéramos la Biblia exactamente por la mitad y hubieran los mismos versículos y capítulos a un lado y a otro, el centro de la Biblia es el Salmo 118, que dice: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Ese es el centro exacto de la escritura, de la palabra del Señor. Es un libro único, porque todos los libros los escribe una persona, pero este libro no lo escribió una persona, lo escribieron más de 40 personas. 40 personas que entre ellos la mayoría no se conocían. Fue escrito fundamentalmente en 2 idiomas. El Antiguo Testamento mayoritariamente en hebreo, aunque hay muchas partes de arameo, y el Nuevo Testamento en griego. 3/4 partes del material que tenemos en este libro es material profético. No hay ningún libro en el mundo que contenga tantas profecías como este libro. Profecías que se han cumplido, profecías que se están cumpliendo y profecías que se cumplirán. Hablaban de la venida del Mesías, que ya se produjo hace 2000 años, y hablan de una segunda aparición del Señor Jesucristo en los últimos tiempos, precedida por centenares y centenares de señales y de datos que los tenemos ahí para nuestra comprensión, para que seamos entendidos en los tiempos y no ignorantes, entretenidos en la vanidad del mundo, olvidándonos de que el Señor viene pronto y que cumple su palabra. Amén, hermanos. Es un libro que da vida, es un libro que transforma a la gente. No he conocido nunca a nadie que de verdad, de corazón, no en plan así con una mala actitud, sino de verdad, de corazón, que quiere conocer la verdad, se adentra en las páginas de este libro. Y es un libro que transforma pueblos, países enteros. Es un libro que te da paz. Es un libro a través del cual Dios te habla. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene este libro que lo puedes leer toda tu vida y no te cansas? Puedes comprar un buen libro, no sé, el que tú quieras, y lo puedes leer 1, 2, 3, 4, 20 veces, pero llegará un momento que ya te aburre, ya lo has leído. Incluso a lo mejor algunos libros los han hecho en película también o en series, ¿no? Sin embargo, la Biblia la lees y la lees y la lees y vuelves a leer a lo mejor lo mismo que has leído la semana pasada o el mes pasado o el año pasado, y Dios te sigue hablando a través de ella. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre normal y corriente. Es un libro vivo que no caduca con el tiempo. Es algo impresionante, queridos hermanos. Fue el primer libro en la historia de la humanidad que se imprimió en Europa con la famosa imprenta de Gutenberg. Es un libro que se ha traducido a más de 3.500 idiomas. Es un libro donde Dios ha dejado sus promesas para que sepamos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que a Dios le agrada el corazón y qué es lo que a Dios le abomina y no soporta que hagamos o practiquemos.
Y esta mujer tenía tanta fe en esa palabra que ella se jugó la vida por tocar algo que en aquel momento representaba o simbolizaba el poder de la palabra de Dios. Ella no pidió que oraran por ella, no pidió que la ungieran con aceite, no pidió que le impusieran las manos. Ella no podía pedir nada. Ella era una pobre víctima de la religión. Dese en cuenta que en el mismo capítulo, versículos antes, nos habla de que ella está en el camino donde de repente ha aparecido un principal de la sinagoga que tiene una hija que se está muriendo. Y la palabra de Dios nos enseña que en aquella época, pues una persona con estas características que ella tenía era expulsada inmediatamente de la sinagoga. Así que ese hombre que está delante de ella probablemente le dijo: no, a mi sinagoga no entres. No entres, tú estás inmunda, tú vas a contaminar toda mi sinagoga. Sin embargo, se encuentran los dos, el religioso y la mujer desesperada, en el mismo punto, delante del mismo Señor, los dos pidiendo socorro y los dos pidiendo auxilio. Uno tiene una niña de 12 años a punto de morir y la otra lleva 12 años sufriendo. Qué casualidad, ¿no? 12 y 12. Pero la cuestión está en que ella sabía que si el Señor no la sanaba, si el Señor no hacía un milagro en su vida, esta mujer moriría sin ninguna esperanza, ni de Dios, ni de los hombres, ni de nadie. Pero ella sabía que todavía tenía una oportunidad y la aprovechó. Y se atrevió a ir hasta donde estaba el Señor y lo tocó. Y el Señor sabía que alguien le había tocado de una forma diferente. A veces decimos: Señor, tócame, háblame, bendíceme, ministrame. Pero qué bueno es también acercarnos a Dios y que con nuestra actitud el Señor esté contento y satisfecho, ¿verdad? Ahora, hay personas que están en una crisis de fe. He conocido a muchos hermanos, mucha gente que están en crisis de fe, enfadados con Dios, porque su hijo se murió, porque su marido se fue, porque no les salieron las cosas como ellos esperaban que tenían que salirles. Hay creyentes que están enfadados con Dios porque oraron y el Señor no les respondió como ellos querían que el Señor les respondiera. Hay varios ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron en un momento determinado de su vida mucha fe para hacer algo, pero algo pasó que su fe menguó y entraron en una especie de crisis de fe. Y como por ejemplo tenemos el caso de Pedro, que dice la Biblia que se atrevió a caminar por encima de las aguas, pero viendo los vientos y las olas y viendo el mar, dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y al final, cuando logra entrar otra vez en la barca, el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando no dudabas, eras capaz de caminar conmigo por encima de las aguas, pero en el momento en que le diste lugar al miedo, a la duda, te hundiste. Tenemos el caso de aquel hombre que dice la Biblia que llegó un día creyendo que estaba el Señor en ese lugar, y cuando llegó resulta que el Señor no había estado con sus discípulos durante toda la noche. Se había llevado a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, a la montaña para orar. Y dice la Biblia que cuando bajaron al día siguiente de la montaña, este padre desesperado se acerca al maestro y dice: si puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos. Fíjate, viene con una fe, con un entusiasmo, con un fervor, sus expectativas no se cumplen, y entonces ahora por fin viene el Señor y le dice: si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo hacer algo? Tú sabes con quién estás hablando. No es si yo puedo, es si tú puedes seguir creyendo, porque al que cree todo le es posible. La Biblia dice que tenía un niño pequeño que cada vez que veía fuego se tiraba adentro y se quería quitar la vida. O cada vez que veía aguas profundas, el niño se tiraba para ahogarse. Un espíritu de muerte, un demonio que quería destruir la vida de esta criatura. Y el Señor lo liberó. Cuando por fin se produce el milagro, sus discípulos, sorprendidos de ver lo instantáneo que fue la respuesta y la actuación del Señor, le dicen al Señor: Señor, ¿por qué tú pudiste echarlo y nosotros no? Y le dice: por vuestra falta de fe. Por vuestra falta de fe. Esta mujer logró cambiar de vida porque utilizó tal vez la mucha o la poca fe que tenía y logró acercarse al Señor. Y el que pone su fe en el Señor le sorprende y le transforma la vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Nos ha pasado a todos y a cada uno de nosotros. No tenemos fe en la fe. La fe no es una llave maestra, una varita mágica que todo lo consigue. No. Dice la Biblia: tened fe en Dios. Ahora, vivimos en un mundo, vivimos en unos tiempos en los que quieren envenenar nuestra fe. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, cuando estaba en España, me llamaron de una emisora de radio de San Antonio, donde vamos a estar dentro de unos días, en Texas. Y me decía la hermana, con un pastor que estaba allí haciéndome preguntas y todo, me dice que han notado en las iglesias, incluso en estos eventos que estamos a punto de celebrar allí, que algunos hermanos tenían miedo de ir
por toda esta ley que ha salido de deportarte. Y yo le dije, mira, yo no sé quién es esa gente, pero diles de parte mía que ha llegado el momento de demostrar su fe y su confianza en Dios. Porque si yo tengo miedo y me encierro en mi casa y que nadie se entere que estoy aquí, y apago las luces y cierro la puerta y bajo las cortinas y no voy a la iglesia por miedo a que los hombres me echen de aquí, pues no hace falta que me vengan a buscar. Yo abro la ventana y digo, hola, estoy aquí. No hace falta que me vengan a buscar, yo estoy aquí. Porque ya pasó hace miles de años que hubo una ley que prohibía a la gente orar. Que por cierto, ahora en Escocia, en Europa, hay una zona donde está prohibido orar. ¿Tú sabes lo que yo haría si yo viviera en Escocia y prohibieran orar? Abría las ventanas de la casa y usaba hasta un megáfono y me pondría a orar. Porque eso fue lo que hizo Daniel en Babilonia. Cuando dice, no se puede orar por un tiempo porque el rey lo ha prohibido. Dice, sí, pues voy a seguir orando por la mañana, por la tarde y por la noche. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y ahora con las ventanas abiertas para que todo el mundo se entere. Siempre nos han tratado de meter miedo. Cuando no fue la gripe aviar, ¿se acuerdan la gripe aviar? Era con el COVID. Cuando no era con el COVID, era porque vino un huracán. Cuando no vino un huracán es porque el petróleo se disparó. Cuando no se disparó es porque viene la guerra. Y siempre han tratado de envenenar la fe del creyente. Por eso yo le digo, hermano, lo que tiene que hacer usted es, en vez de prestar tanta atención a las noticias y a lo que dicen los hombres, que eso le va a meter miedo y le va a envenenar su fe, lo que tiene que hacer es levantarse por la mañana, ponerse de rodillas, orar, leer la palabra. Y como dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, si usted es un cristiano que tiene miedo que lo deporten, yo pregunto, ¿quién es el que controla este país? ¿Quién es el que controla y pone y quita reyes? Que yo sepa, es el Señor. Pues si el Señor quiere que esté aquí, yo voy a estar aquí. Y si no quiere que esté aquí, no voy a estar aquí. Por mucho que me escondo, por mucho que lo pida y por mucho que lo reclame y lo decrete, como hay algunos por ahí que están todo el día reclamando y decretando cosas. Hermanos queridos, no tengamos miedo. El Señor es el dueño de nuestra vida. El Señor es el que abre y cierra puertas. El Señor es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alimente su fe con la palabra, no con las noticias de la televisión, que va a vivir asustado y va a vivir todo el día con miedo. Y dice la Biblia que el miedo no es de Dios. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer se mantuvo y dijo, yo voy a tocar, me cueste la vida, aunque me maten, pero yo voy a ir hasta donde está el Señor. Y llegó y tocó al Señor y su vida cambió completamente. Aprovechó tal vez la única oportunidad que tenía de acercarse al Maestro. Porque el Señor, saben, hoy estaba aquí, mañana estaba allá y a lo mejor aquí nunca más volvía. Por lo tanto, queridos hermanos, dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos da oportunidades en la vida para servirle, para demostrar nuestra fe. El Señor nos da muchas oportunidades a lo largo de la vida. Algunos las aprovechan y otros las desperdician y no se dan cuenta. Miren el ladrón en la cruz. Tenía solamente una oportunidad de salvación. Ya no tenía más. Ese era el último día de su vida. No iba a bajar de la cruz a seguir delinquiendo. Esa era la última oportunidad que tenía en esta vida de entregarle su vida al Señor. El otro que hacía, se reía, se burlaba. A otro salvó, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, este le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos porque nuestros delitos, nuestra fechoría, nuestro desorden nos ha llevado hasta aquí. Pero este hombre justo no ha hecho ningún delito. Y entonces se le queda mirando al Señor y le dice la famosa frase, ¿no? Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Pero si va a morir. ¿Cómo que va a venir? Si va a morir como tú. De hecho, de los tres fue el primero que murió. Pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él leyó que encima de la cruz de Cristo había un cartel en varios idiomas que decía, este es el rey de los judíos. Y él, como judío, sabía perfectamente que el Mesías vendría en una ocasión. Y probablemente el Espíritu en ese momento le mostró que el Mesías también dice la Escritura que tendría que morir, pero que volvería otra vez con poder y gloria. Y cuando él volviera, no vendría como un león, como un cordero, sino como un león rugiente, como el león de la tribu de Judá. Y todo ojo le vería, y toda rodilla se doblaría, y toda lengua confesaría que él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no tenía otra oportunidad, mañana era tarde. Esta mujer también sabía que a lo mejor esa era la última oportunidad que tenía para tocar el borde del manto del Señor.
y la aprovechó. Tú vas a aprovechar la oportunidad que el Señor te da hoy para entregarle tu vida y poner tu vida en sus manos y dejar que Él te guíe y te cuide y te sorprenda. Algunos dicen, bueno, cuando yo sea más grande, cuando sea mayor, ahora quiero disfrutar de la vida, como si ser cristiano significa no disfrutar de la vida. Sin Cristo la vida no merece la pena. Pero con Cristo merece la pena llorar, reír, sufrir o lo que haga falta. Y esta mujer dijo, yo voy a tocar al Señor. Y el Señor se dio cuenta de que había sido tocado por esta mujer. Y no le dijo, tu fe te ha sanado, que es verdad que la sanó, sino que emplea un término diferente. Dice, tu fe te ha salvado. En otras palabras, tu fe va mucho más allá de una simple sanidad. Porque si el Señor te sana, algún día tendrás que morir, porque no has tenido la salvación de tu alma. Pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Es mucho, lo que ha pasado en tu vida es mucho más que simplemente una sanidad o un milagro más de tantos que ya había hecho el Señor. Hoy esta mujer ha nacido de nuevo. Esta mujer ha entendido el Evangelio. Esta mujer ha unido mi persona con el poder de la palabra. Y esta mujer es salva a partir de ahora mismo. Es decir, que no era religiosa, no sabemos cómo se llamaba, no sabemos cuántos años tenía, pero sí sabemos que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos la vamos a encontrar allá. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gustaría encontrarse con ella en la otra vida? Pues es aquí y ahora, donde tienes que poner tu vida en las manos del Señor. Pero por otra parte, queridos hermanos, también me sorprende que la situación del mundo, de la sociedad en la que vivimos, se parece mucho a esta mujer, porque el mundo se está desangrando. Nuestro planeta se está desangrando. Miles y miles de personas desesperadas mueren cada día sin Cristo. Personas se quitan la vida, jóvenes enganchados. Qué terrible cuando fuimos el año pasado por las calles de Las Vegas, en San Francisco, en California, que eso es un desastre. Miles, centenares de jóvenes, peor que animales, peor que perros, doblados en un semáforo sin poder levantarse, destruidos por la droga. Fuimos a una tienda de música, de repente vimos que fuera en la calle estaban los bomberos, estaba la policía, estaban todos. Y salimos y había un chico totalmente desnudo, ahí tirado en la calle como un perro. Le dije si podía orar por él, oré por él, creo que tenía unas galletas o algo, se las di. Qué tremendo ver a cantidad de gente perdida, porque han perdido la fe, la esperanza, tal vez perdieron su trabajo, su familia, su esposa, sus hijos. Nosotros tenemos un mensaje que darle al mundo. Dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que se acerca al Señor Jesucristo hoy en día puede ser salvo, puede ser sanado, puede ser liberado de sus ataduras. De hecho, el Señor dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. Tenemos el mensaje más poderoso, más transformador del planeta Tierra. No te calles, no seas un espía del reino de Dios, sé un testigo de Cristo. Háblale a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. No te dé vergüenza decir, sí, creo en Dios. Y si verdaderamente son amigos, pues se van a alegrar de tu cambio y no se van a reír, porque si se ríen y se burlan de ti, esos de amigos tienen poco o nada. Así que mi querido hermano y amigo, hoy el Señor nos da a todos, a cada uno de nosotros, la oportunidad de acercarnos a Él, de tocarle, de ser bendecidos por la poderosa presencia y la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Yo quiero hacer una pregunta a todos los que estamos aquí, sobre todo a los que nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esa es la decisión más importante que puedes y debes tomar en esta vida. No es un cambio simplemente externo o de religión. No tiene nada que ver con eso. Es un cambio interior. Es pasar de muerte a vida. Es nacer de nuevo y tenerlo a Él en tu corazón. Aleluya. Si en esta tarde entre nosotros hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a ese que le hemos cantado, a ese que hemos orado, ahora es el momento, mi amigo. Ven a Jesucristo. Pon tu vida en sus manos. Tal vez no tengas un problema tan grave como el que tenía esta mujer, pero tu alma está sangrando. Tu alma desconectada de Dios está muerta. Y tú necesitas la vida de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primeramente, decirle al Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdóname porque he pecado. Porque he deseado, he codiciado cosas que no eran de tu agrado. Perdóname, Señor, por haber quebrantado tu palabra, por haber hecho lo malo. Una vez que le pidas perdón, le dices, Señor,
quiero abrirte mi corazón, invitarte para que seas mi Señor y mi Salvador todos los días de mi vida. El Señor no te condena. El Señor vino a salvarte y a darte vida y vida en abundancia. Si en esta noche entre nosotros hay alguien que nunca ha dado ese paso, nunca le ha dicho: Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero rendirme a ti, quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador, esta es tu oportunidad. Aquella mujer ya tuvo su oportunidad hace 2000 años, pero hoy es tu oportunidad. Hoy el Señor está pasando por este lugar. Él quiere restaurar tu vida, perdonar tus pecados, salvar tu corazón. Si a alguien en esta tarde le quiere entregar su vida a Jesús, quiero orar por ti. Levanta tu mano para que el Señor hoy haga ese milagro en tu vida. ¿Alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo? Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo una vez fue a una ciudad llamada Samaria para hablarle a una mujer. Y tiempo más tarde a un predicador muy conocido de la época llamado Felipe lo mandó al desierto para ganar a una sola persona. Y era el etíope que venía leyendo al profeta Isaías y no entendía nada. Aunque solamente hubiera una sola persona que hoy le quiere entregar su vida y su corazón a Cristo, ya ha merecido la pena esta reunión. Aleluya. Los que levantaron su mano voy a pedir que pasen adelante un momentito, por favor. Déjame orar por ti. Venga, tenga miedo. Venga adelante. Los demás estamos orando, ¿sí? Los demás hermanos orando.